Good morning. Good morning, teacher. Good morning, Michelle. Am, Tengo una pregunta, Michelle. Tú eres nueva, ¿verdad? Good morning. Sí. Ya, bueno, un gusto. Yo soy Bárbara Méndez. Voy a ser tu profesora de inglés durante este año. Algo más que te quería comentar es la modalidad con la que vemos nosotros las clases. Siempre son por medio de documentos. Los documentos siempre se terminan mandando al grupo de WhatsApp luego de la clase. Y de igual forma, necesito que ambas enciendan la cámara porque tenemos que recordar que tener la cámara encendida es uno de los requisitos de la clase. En todo momento hay que mantener la cámara encendida. Y si tienen alguna pregunta, pueden alzar la mano en el Zoom. Pero necesito que tanto Lisbeth como Michelle, ambas, enciendan su cámara, por favor. Muchas gracias, Lisbeth. Michelle, necesito que enciendas tu cámara, por favor. Muchas gracias. Good morning, Diana. Good morning. Bueno, lo que les estaba mencionando era precisamente acerca de qué es lo que hacemos en las clases. En las clases nosotros lo que hacemos es, vemos las clases por medio de documentos. Estos documentos al final de cada clase se van a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ok? Em, y cualquier tarea que se les mande va a estar incluida en este documento que se les va a mandar al grupo, ¿ok? Como estas clases son de 7 de la mañana a 9 de la mañana, el Zoom solamente nos da 40 minutos de clase. Entonces, cuando se cierra el Zoom, hay que volver a entrar al mismo link. De igual forma, yo les voy a estar avisando cuando se esté acabando el tiempo en el Zoom para que si se cierra el Zoom puedan volver a ingresar al link. Y sobre honorarios, a mí personalmente en inglés, muchas personas dicen teacher. Muchos de mis estudiantes me llaman teacher, pero simplemente pueden decir Miss Bárbara, porque si se ponen a ver en cuanto a la hora de hablar inglés, si te vas a un país extranjero donde solo se maneja el inglés, no le llaman a los profesores por el título teacher, se les llama por el título Miss, Mrs. o Mister, y se les llama por su apellido. Entonces puede ser Miss Méndez o pueden hacerlo con el primer nombre Miss Bárbara, como ustedes lo prefieran. Ya, entonces esperemos un segundito que están todavía ingresando las personas para poder iniciar con el contenido de la clase. Ya, entonces mientras tanto les voy a ir explicando cosas que debemos de hacer durante la clase. Tenemos que mantener la cámara encendida en todo momento, tenemos que mantener el micrófono apagado y cuando tengamos una pregunta lo que se hace es levantar la mano en el Zoom y luego de levantar la mano en el Zoom yo les voy a llamar y de ahí pueden formular su pregunta. Aparte de eso, cuando estamos copiando, porque yo como les dije, siempre les pongo documentos, cuando copien tienen que alzar la mano en el Zoom para saber quiénes han terminado de copiar e ir moviendo el documento conforme a eso. Ok, entonces,
La clase pasada nos quedamos en las vocales. No pudimos terminar la clase debido a que se me fue la luz y no pude continuar con la clase, pero acá les voy a terminar de explicar lo que no les expliqué en la clase pasada. Y las personas que son nuevas pueden también ir anotando. De preferencia, durante esta clase yo siempre les digo que es muchísimo mejor tener lápiz que un esfero, porque el lápiz lo podemos borrar y el esfero no, y en muchas oportunidades en el inglés algunas personas se equivocan a la hora de escribir, entonces es mucho mejor escribir con lápiz. Entonces, en la clase pasada nos quedamos en que cada vocal tiene un sonido diferente, ¿ok? Tienen el sonido corto y el sonido largo. Entonces, cada una de las vocales en inglés, que por cierto, en esta imagen de acá arriba pueden ver claramente cuáles son los sonidos, la pronunciación de cada vocal, siendo corta y larga. Por ejemplo, de este lado de acá tenemos en las vocales, vowel en inglés significa en español vocal, ¿ok? Y acá tenemos A, E, I, O, U, que son las vocales que hay en inglés. Y tenemos acá los ejemplos de pronunciación tanto corto como largo. De nuevo, esta es una imagen que yo tomé y les escribí con bolígrafo como para que puedan diferenciar cuál es el sonido, porque capaz lo leemos y no entendemos cuál es la diferencia, pero la diferencia es a la hora de pronunciarlo, no a la hora de leerlo. Diana García, necesito que por favor enciendas tu cámara. Entonces, tenemos como ejemplo corto, en la vocal A, que en español viene siendo la A, como pronunciación corta tenemos A. Y como ejemplo tenemos la palabra apple. Apple. Apple significa manzana. Y como ejemplo de pronunciación larga tenemos la pronunciación A, que suena tal cual como en la vocal en inglés. A. Y como un ejemplo de la pronunciación larga de la A tenemos age. Age. ¿Ok? Necesito que las personas que no hayan copiado, las personas nuevas, copien esta parte del documento. Entonces, lo mismo pasa con las siguientes vocales. Con la I, que en español viene siendo la E. Lo siento si me escuchan un poco ronca, estoy un poco mal de la garganta. Como ejemplo corto, tenemos el sonido E. E. Con el sonido E, podemos ver que no suena tan parecido al español, porque en español decimos E. Es más con aire. Como podemos ver en short, que short significa corto, podemos ver que están las vocales como si fueran en español, pero con una H, porque no se pronuncian tan fuerte como en el español. Diana García, otra vez, necesito que enciendas tu cámara. Entonces, como corto tenemos A, E, I, O, U. No suena igual que el español, porque en español el sonido es más seco. Es A, E, I, O, U. Cuando estamos hablando de la pronunciación corta de las vocales en inglés, la pronunciación es más suave y con más aire. A, E, I, O, U. ¿Ok? Con bastante aire y más suave. Entonces, como ejemplo corto del sonido E, tenemos la palabra egg. Egg. Egg significa huevo. También tenemos la E larga, cuya pronunciación viene siendo I. Y como ejemplo, ok, les voy a hablar de este ejemplo. La palabra eat. Esta palabra de acá significa comer, ¿ok? Eat.
Pero la cosa es que cuando nos referimos a it, podemos ver que tiene una EA, pero la A no se pronuncia, ¿ok? Entonces, solamente pronunciamos la letra E, que en inglés viene siendo la I, y decimos eat, que significa comer, ¿ok? Continuando en este mismo cuadro, tenemos como siguiente vocal la I, que viene siendo en español la I. Como pronunciación corta tenemos I, I, y tenemos como ejemplo la palabra itch, itch. Itch significa comezón. Ok, les estaba diciendo itch significa comezón. Ok, que es la palabra que está acá. Y tenemos como ejemplo largo de la pronunciación de la letra I, que en español es la I. La pronunciación larga siempre va a ser, y escuchen esto, siempre va a ser tal cual suena la vocal en inglés. Y la pronunciación corta viene siendo la pronunciación parecida al español, pero con más aire y más suave. Entonces, como ejemplo de la pronunciación larga de la vocal I, tenemos la palabra ice. Ahora, si se preguntan por qué se dice ice, si se escribe I-C-E, es porque cuando una palabra termina en E, no se pronuncia la última E. La última E es muda. Cuando una palabra termina en E, la mayoría de los casos termina siendo una letra, una vocal silenciosa, al igual que la H en español. En este caso, la H en inglés se pronuncia como una J, pero la E es la que no se pronuncia. Podemos verlo en varias palabras que están en esta tabla, como en la palabra apple, que no se pronuncia la E, no es apple, no, es apple. Solo se pronuncia hasta la L. En la palabra age, que la G se pronuncia G, age. La E tampoco se pronuncia. Ahora, si vemos palabras como egg o eat, la E como está al inicio de la palabra sí se pronuncia, pero de vuelta, cuando una palabra termina en E, esta no se pronuncia. Entonces, lo mismo pasa con la palabra ice. Ice, que empieza con la pronunciación larga de la vocal I, que en español es la I, se pronuncia la C y la E es silenciosa. Ice. Ok, continuemos con la vocal O. La vocal O viene siendo la O en inglés, pero en inglés se pronuncia O. Y como ejemplo de la pronunciación corta tenemos O, O. Si pueden ver, suena como una mezcla entre O y A, O. ¿Por qué? Porque es una O, pero tiene mucho aire. A la hora de pronunciar esta O, la O corta, tenemos que hacerlo con aire, no tan seco como en el español. No decimos olive, decimos olive, olive, con aire. Recordemos también que la pronunciación de la V es diferente a la pronunciación de la B, porque la B se pronuncia cerrando los labios y la V se pronuncia V, 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 pegando el labio de abajo con los dientes de arriba, ¿ok? Y sacamos aire. Entonces, la pronunciación correcta de esta palabra de acá abajo sería olive, olive. Véanme a la cara en el Zoom y vean la pronunciación olive. Yo no cierro mi boca a la hora de pronunciar la B. Olive, olive. Nuevamente, esta palabra
termina en E, por lo cual la E no se pronuncia. Y como ejemplo de la pronunciación larga, ya les dije, la pronunciación larga es tal cual la pronunciación de la vocal como tal. Entonces, en el caso de esta palabra de acá, no es open. Muchas personas cometen el error de decir open, pero es con la pronunciación larga, es open, open, ¿ok? Open. No open, sino open. Ok, entonces necesito saber si las personas que acaban de ingresar a esta clase, que no estuvieron en la clase pasada, a ver esto de acá, terminaron de copiar el cuadro. ¿Sí lo copiaron? Ok, les recuerdo que si terminan de copiar las cosas que están en el documento, tienen que alzar la mano en el Zoom para saber quiénes habrán terminado. Mientras eso pasa y las personas que lo copiaron la clase pasada también pueden alzar la mano porque pues ya lo tienen copiado. No es necesario que lo vuelvan a copiar. Mientras tanto, voy a ir hablándoles acerca de la vocal U. La vocal U. U es la U, la que viene siendo la vocal U en español. Se pronuncia U. U. La pronunciación corta es A. A. No es U como en el español, se los digo, la pronunciación no es tan fuerte como en el español, no es U. Como vemos que hay una H, es para suavizar el sonido. A. Entonces, la palabra que vemos acá al lado de la UH no es under, es under, under, ¿ok? La U suena parecido a una A, 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 under. Acerca de la pronunciación de la R en inglés, también la pronunciación la podemos comparar un poco y este es el mismo ejemplo que le doy a todo el mundo. Podemos pensar en aquella época en la que estábamos tratando de aprender a pronunciar la R y en lugar de decir ferrocarril, decíamos ferrocarril, así. Con esa misma pronunciación mal hecha, lo que es la pronunciación incorrecta de la R en español viene siendo la pronunciación correcta de la R en inglés. No marcamos R a menos de que haya una doble T, porque la doble T, cuando hay doble T, la pronunciación es igual que en el español a una sola R. Entonces, esta palabra no es under, sino vendría siendo under, under. Recordemos, la pronunciación de la R es una pronunciación suave. Under. Y como ejemplo de la pronunciación larga tenemos you, you, you. Y la palabra con la que podríamos practicar esta pronunciación es la palabra uniform. Uniform. Ok, under, creo que se me olvidó decirlo. Ice significa hielo, olive significa aceituna, open, abierto, under, debajo, y uniform es uniforme. La pronunciación de varias palabras en el inglés suena muy parecido a la pronunciación en español. ¿Ok? Hay palabras como por ejemplo en la palabra uniform, se escribe prácticamente igual que uniforme, pero sin la última E. Se pronuncia diferente. Hay palabras que se pronuncian bastante parecido y no significan lo mismo. Ok, entonces, tomando en cuenta que todos acá ya deben de tener el cuadro copiado, solamente voy a preguntar individualmente para ver si todos lo tienen. Lady Clavón, ¿tú copiaste el cuadro la clase pasada?
No te escuché, Lady. ¿Puedes hablar otra vez, por favor? Sí, Miss. La Clever Isa. ¿Copiaste el cuadro la clase pasada? No, profe, la clase anterior no estuve. Entonces sí acabé de copiar usted. Ah, ya, ya. Ok, muchas gracias. Lisbeth Medina, ¿tú sí lo tienes? Sí, Miss. Muchas gracias. Ahora, Michelle Coyaguazo, ¿tú también tienes el cuadro? ¿Lo copiaste? Sí, Miss. Y Diana García, ¿también copiaste el cuadro? Sí, Miss. Ok. Entonces, lo que podemos ver ahora que acabo de mover lo que está abajo del cuadro, aquí arriba está el cuadro y aquí abajo está lo mismo que está en el cuadro, solo que con la traducción. Entonces, tenemos cada palabra con su traducción. Si lo quieren copiar, pueden hacerlo. Si no lo quieren hacer, no pasa nada. Son las mismas palabras que están en el cuadro, pero con su traducción. Por eso ven que dice vowel, rayita vocal, short, rayita corto, apple, rayita manzana, egg, huevo, itch, comezón, olive, aceituna, under, debajo, y así. ¿Por qué? Porque estas son las traducciones de lo que está arriba. Porque en el cuadro no está como tal la traducción, pero acá para pues tener todo esto en cuenta, porque muchas veces es importante que tengamos la traducción a la mano, tenemos la traducción de lo que es, de los contenidos del cuadro. De igual forma, les voy a ir leyendo un poco de lo que está abajo. Ok, aquí me falta una letra. Cada vocal tiene un sonido diferente. ¿A qué se refiere con esto? Porque tenemos la A, E, I, O, U. Cada vocal suena diferente al español y entre ellas suenan diferentes. Cada una tiene sonidos completamente distintos. Y cada vocal tiene dos sonidos, dos pronunciaciones. La pronunciación corta y la larga, las cuales escuchamos es a la hora de hablar o escuchar cada palabra. Porque tú leyéndolo no vas a saber si la pronunciación es corta o larga, porque no hay una regla textual que te diga, no, sí, es que todas las palabras que sean así tienen una pronunciación corta o larga. No, pero puedes entenderlo a medida de que vayas escuchando y aprendiendo cada palabra. ¿Ok? Entonces, en casos, en el caso de los cortos, la pronunciación suena igual en el español que en inglés, pero más suave. Y en el caso de la pronunciación larga, suenan igual que esta misma vocal en inglés. Entonces, de nuevo, si agarramos una pronunciación corta de la palabra, por ejemplo, ice, la pronunciación de la vocal I en inglés es I. Entonces, si la pronunciación de la vocal I en inglés es I y la pronunciación larga en las vocales siempre es igual que el sonido de la vocal como tal en inglés, esta no es ICE, es eyes. Tampoco es is, no, eyes. ¿Ok? ¿Pueden notar la diferencia? Ok. Entonces, en el caso de los cortos, la pronunciación suena igual que en el español, que en el inglés, como por ejemplo, pero más suave, como por ejemplo en la palabra under. No es under ni under, no, es under. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerle aire. Tenemos que hacer ese espacio y marcar esa H. Under. Y en el caso de la pronunciación larga, suenan igual que esta misma vocal en inglés.
También necesito que copien esta parte de acá en sus cuadernos para los que no lo tienen, porque es muy importante saber cuál es la diferencia entre cada sonido y cómo diferenciarlos. Como ya se los he dicho, la pronunciación no es tan complicada si te lo enseñan bien, porque a muchas personas les da miedo hablar el inglés porque dicen es que voy a hablar y voy a sonar como Tarzán, voy a sonar raro a la hora de hablar. Pero en realidad la razón por la cual yo les pongo a que copien esto es precisamente para que sepan cuál es la diferencia y si algún día se olvidan de que, ay, me lo enseñaron en la clase, pero no me acuerdo. Tienen primero la grabación de la clase, porque todas las clases se graban y se suben a YouTube. Y segundo, tienen el apoyo de las cosas que vimos en la clase copiadas en sus cuadernos. Estos son puntos importantes que a la larga podemos decir, bueno, ya no me acordé, ¿cuál será? ¿Cómo me ayudo? Tengo mi cuaderno de inglés, puedo revisar, ¿ok? Nos pueden ayudar tanto con la pronunciación de cada letra como con la pronunciación de palabras o la diferencia entre una palabra y la otra que prácticamente se escriben igual y se pronuncian diferente o palabras que se escriben diferente pero pronuncian igual. Como en el caso de sol y hijo. Sol se pronuncia son y se escribe S-U-N. Y la palabra son, que es hijo, se escribe S-O-N. Pero ambas se pronuncian prácticamente iguales. Son y son. ¿Notan diferencia? Probablemente no, porque hay muchas palabras que se escriben diferente y se pronuncian igual. Y la única manera de entender esto es por el contexto en el que nos den estas palabras. Recordemos que si terminan de copiar esta parte de acá, necesito que alcen la mano en el Zoom para saber que ya lo tengan copiado. Por cierto, de igual forma, se les va a estar mandando este documento al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan acceso a todos los contenidos que se vieron durante la clase. ¿Ok? Viendo que ya todos alzaron la mano, entonces se las voy a bajar para continuar con la siguiente parte del documento. Como ya vimos, esta es prácticamente todo lo que tenemos que ver a la hora de la pronunciación de las vocales. Entonces, aquí está, esto no creo que sea tan necesario que lo copien, pero es una explicación de lo que vemos en la imagen anterior. En la imagen de ejemplo podemos ver en escritura a bolígrafo la pronunciación de cada vocal siendo corta o larga, lo que nos ayuda a tener una idea y una pequeña ayuda a cómo se vocalizan de diferentes formas una misma vocal, tomando en cuenta que cada vocal tiene dos sonidos. Ok, déjenme, voy a dejar de compartir pantalla por un momento porque tengo otro documento sobre las vocales con más ejemplos, los cuales les pueden ayudar bastante a la hora de practicar la pronunciación, que eso es lo que yo quiero que ustedes hagan precisamente. Ok, entonces, mientras tanto,
en lo que busco este documento, lo que les voy a ir comentando no es eso, sino les quiero hablar también sobre cómo podemos saber si una vocal es tiene alguna diferencia en la pronunciación. Podemos ver también, ok, aquí está el documento. Podemos ver también cuando estamos aprendiendo inglés, tratar de ver la palabra y podemos practicar con las dos pronunciaciones de la misma palabra, lo cual puede que se nos haga un poco complicado, sí, lo entiendo, pero a veces puede ayudarnos, porque si vemos la palabra uniform y yo digo, no, pero es que uniform no me suena bien, seguramente es uniform, es seguramente una manera en la que podríamos ayudarnos a recordar cuáles son las palabras que ya conocemos y la pronunciación correcta. Porque no siempre vamos a tener el cuaderno al lado, no siempre vamos a tener, qué sé yo, un diccionario o los materiales que vimos durante la clase, pero lo que podemos hacer es tratar de recordar, ok, si la palabra se escribe así, y yo me acuerdo que yo vi esta palabra en la clase, pero no me acuerdo si era uniform o uniform. ¿Cuál de las dos será? Entonces, ahí es cuando ustedes tienen que tratar de practicar cuáles son las dos pronunciaciones para ver cuál de las dos es la que les parece más correcta según lo que estamos viendo en la clase. Ok, entre estos sonidos podemos ver, esto sí necesito que lo copien, ¿ok? Entonces, entre estos sonidos podemos ver, y ahí les estoy poniendo yo la vocal y las dos pronunciaciones que tiene dicha vocal. A, E, I, I, O, O, U, U. Necesito que copien esto, porque esto es como la versión simplificada de cada sonido que tiene cada vocal. Lo siento. Entonces, como podemos ver, acá tenemos como más simplificado la pronunciación de cada sonido de la vocal. Entonces, tenemos los dos sonidos marcados en amarillo para que sepamos que estas dos son las pronunciaciones. En el mismo orden en el que lo vimos hace un rato, pronunciación corta, pronunciación larga. Y acá abajo dice, para ponernos en contexto y practicar estas pronunciaciones, podemos usar las siguientes palabras. Y esto que está acá abajo, en lo que terminen de copiar, recuerden que si terminan de copiar deben alzar la mano. Necesito que también copien estos cuadros de acá abajo y en conjunto con eso les voy a ir llamando a cada uno para que puedan practicar las pronunciaciones de estas palabras según la línea. O sea, yo les puedo llamar como por ejemplo, voy a decir, Michelle, ¿puedes decirme cuál sería la pronunciación de las palabras que están en la fila A? Y ahí Michelle tendría que decirme cuáles son las palabras que están en esta fila, en la fila de la letra de la vocal A. Entonces, necesito que primero copien todo esto que está acá en conjunto con el cuadro y en lo que terminen de copiar, alcen la mano en el Zoom para que me enseñen que pues ya terminaron de copiarlo. De igual forma, les quiero recordar que nos queda alrededor de 4 minutos en el Zoom
y que si se cierra el Zoom, volvemos a ingresar al mismo link por el que entramos para poder continuar con la clase. Creo que les voy a dar esos 4 minutos para que puedan copiar y en lo que se cierre el Zoom y volvamos a ingresar, ahí les voy a ir llamando por nombre para que pues podamos practicar la pronunciación tanto corta y larga de cada una de las vocales. Ya saben, a medida de que ya hayan terminado de copiar, pueden levantar la mano en el Zoom para saber quiénes terminaron de copiar y no la vayan a bajar. Bueno, ya todos terminaron de copiar. Ok, nos quedan 2 minutos en el Zoom, pero en estos 2 minutos que nos quedan, voy a irle llamando a una o a dos personas para pasar a pronunciar este cuadro. Déjenme, lo voy a acercar para que tengan una mejor vista del cuadro. Ok, entonces, algo que podemos ver en este cuadro es que en la parte de arriba nos define cuál es la pronunciación, cómo es la pronunciación de cada palabra. ¿Ok? Por favor, anoten en sus cuadernos antes de empezar a pronunciar esto, que cuando una palabra termina en E, la E es muda. Necesito que tengan esto escrito en sus cuadernos y que no se les vaya a olvidar. Cuando una palabra termina en E, la E es muda. Eso y que cuando la letra G y la letra E se combinan, cuando combinamos la letra G con cualquier vocal, bueno, no, con la E específicamente, cuando combinamos la G con la E, la pronunciación es como una Y. Por ejemplo, tenemos acá abajo la palabra, esta palabra de acá, se escribe H-U-G-E. La G y la E se pronuncian Y, huge. Y también necesito que escriban que la H se pronuncia como una J, ¿ok? La H en inglés no es muda, se pronuncia como una J.